Buenos días a todos, mi nombre es Diego Alonso Delgado Vitón y junto con mis compañeros Diego Jesús Valvidieso y Brandon Fidelio Villasana les enseñaremos a cómo hacer un ensayo en 6 sencillos pasos. Bueno, el paso número 1 y el que yo considero más importante, ya que en torno a este girará nuestro ensayo, es la elección de un tema general y a su vez dentro de este la elección de un tema específico. Esto siempre dependiendo de las exigencias, pero es importante que nuestro tema sea interesante y a su vez controversial, para que genere debate dentro de la audiencia. Por ejemplo, un tema general que nosotros podemos elegir es el liderazgo político y la corrupción en el Perú, ya que es algo que dentro del país se menciona todos los días. Sin embargo, este es muy general. Es por ello que dentro de este nos podemos centrar, por ejemplo, en las obras públicas y las contrataciones. En base a ello podemos establecer un tema específico, como bien puede ser la corrupción en las obras públicas del Perú. Luego de ello, como paso número 2, deberemos buscar información relacionada a nuestro tema elegido. Esto lo deberemos hacer de fuentes confiables, para asegurarnos que la información recopilada sea verídica y fidedigna. Algunos de los repositorios que podemos utilizar o buscadores pueden ser Google Académico, Cielo, Alicia, entre otros. Esto ya dependerá de los gustos y de la intención que tenga el autor. Luego de ello, como paso número 3, tendremos que elaborar una matriz de lectura crítica. Esta lo haremos con toda la información que ya hemos recopilado en el paso anterior. A su vez, esta matriz nos servirá para conocer algunos aspectos relacionados a nuestro tema. Por ejemplo, ¿cuál es la situación actual de nuestro tema? Otro de ellos puede ser, ¿cuál es la responsabilidad del ciudadano frente a nuestro tema? Y otro puede ser, ¿cuál es la responsabilidad del Estado con respecto a nuestro tema? Una vez hecho todo ello, pasaremos al paso número 4, que es otro paso muy importante, ya que en este elaboraremos la tesis del tema controversial elegido anteriormente. Cuando me refiero a tesis, hablo de establecer una postura, la cual puede ser a favor o en contra del tema que nosotros estemos tratando. Es importante que esta sea una oración y no una frase. Asimismo, para su elaboración se debe evitar la doble negación y la formulación de preguntas. También, esta debe ser lo más directa posible, para que el lector pueda entender cuál es nuestra postura frente al tema. Por ejemplo, con respecto al tema que mencioné anteriormente de la corrupción en las obras públicas del Perú, una tesis o postura podría ser la siguiente. La búsqueda e implementación de nuevos métodos preventivos será beneficiosa para combatir la corrupción en las obras públicas del Perú. En base a esta postura, podemos definir que el autor se encuentra a favor de la implementación de nuevos métodos preventivos porque estos serán beneficiosos para combatir a la corrupción en las obras públicas. Con todo ello, le doy pase a mi compañero con el paso número 5. Paso número 5. Elaborar un esquema numérico. El esquema numérico será un organizador que nos ayudará a planificar nuestro ensayo de forma consistente, pues una de las características que debe presentar se asimila al índice del libro. El siguiente, su enumeración determina la jerarquía de las ideas, o sea que cuanto menor dígitos tenga, esta será la idea más importante, y cuando mayor dígitos aumente, su nivel de importancia disminuye, pues son ideas complementarias, que al igual sí aportan un valor. Tercero, sus enunciados son breves, o sea, frases sin verbos. Es más, no agregar mucha información y también no poner tal como está cuando ya elaboremos nuestro ensayo, pues solamente en esta parte se especifica el enunciado de lo que trata. Y por último, la brevedad debe explicarse con precisión y claridad, ya que así damos un mayor entendimiento al lector acerca de nuestro tema. Pasamos al esquema numérico. En este caso, el tema a tratar es la corrupción en el Perú y sus medidas preventivas. Dentro del 1 mencionamos la introducción. Dentro de ello tenemos 4 elementos. 1.1, contextualización del tema. En esta parte será explicar al lector la realidad de nuestro tema. Pues una de las estrategias que podemos usar es estadísticas, definición de una frase, descripción de la situación actual o origen del concepto a tratar. Pues en este caso se usó una situación actual, pues menciona la corrupción como agente principal que afecta al Perú.
1.2. Elección del subtema. Es reiterar el tema, puesto que se puso corrupción en obras públicas. 1.3. Postura. Pues aquí es la vista del subtema, ya que se reitera la tesis. Métodos beneficiosos para la reducción de la corrupción en obras públicas. Y por último, 1.4. La anticipación. Esta será una expresión que conectará en la introducción dando pase al desarrollo, pues aquí se va a defender las ideas de la tesis. Ahora pasamos al párrafo de desarrollo. Acá se usará dos estrategias. El primero sería la estrategia argumentativa de generalización, pues en este caso las citas que ayudarán a nuestro argumento serán o tendrán similitudes para así guardar una jerarquía. Pues como argumento 1 pusimos profundización en el estudio de medidas preventivas como necesidad para contrarrestar la corrupción en el Perú. Dentro de ello, las citas, la primera sería medidas contra la corrupción a partir de la educación, por parte del autor Epiqueten 2019. Pues en este caso, en las citas también se puede agregar como ejemplos, tablas datos estadísticos, casos. Dentro de cada cita se va a hacer un análisis y un comentario. En análisis se puso la influencia educativa sobre la voluntad corruptiva y en comentario se puso la importancia de la nueva juventud en el Plan Nacional Anticorrupción. Dentro de esas citas que ya les mencioné, puedes incluir la narrativa o la paréntica. La siguiente cita es la determinación de medidas anticorruptivas y factores más eficaces en el proyecto de regulación contra la corrupción. Es cita de cita. Dentro de su análisis tenemos factores importantes de las medidas anticorrupción y comentario, cumplimiento de normas sin precedencia de errores. Y por último tenemos el 2.3, generalización de las ideas. Es más un resumen parafraseado de lo que ya se ha hablado. Pasamos a la siguiente estrategia del párrafo de desarrollo, que vendría a ser el de autoridad. Aquí se recata la opinión de una autoridad que sea persona, instituto o organización que tenga mayor procedencia de portar un papel muy importante. Pues dentro de nuestra idea principal, o argumento número 2, vendría a ser el pésimo control legislativo y lagunas legales como influencia en la aparición de nuevos actos corruptos. Dentro de la primera cita se menciona a Salazar y Ángeles, pues coordinador y investigador del Grupo de Investigación de Políticas Anticorrupción de Integridad, pues mencionan que la ausencia de mecanismos legales de identificación y sanción. Dentro de ellos, su análisis sería la mala administración legal de métodos de identificación contra posibles corruptos y comentario, cambio de enfoque institucional. La segunda cita se enfocó al Dr. Génesis 2020, pues es perteneciente a la unidad de investigación de la Brigada Anticorrupción de la Universidad de San Marcos. Pues nos dice que las leyes vigentes son engorrosas. Dentro de su análisis se puso tramitación complicada de obras y permisos, y su comentario, control riguroso en la tramitación de permisos. Ahora pasamos al párrafo de cierre. En esta parte, como se ve, 4, ponemos el cierre. Y dentro de esos elementos tenemos 3. 4.1. Redacción de la postura presentada. Aquí se reitera de nuevo la postura, pero de una manera diferente que en la introducción. Y decimos que las técnicas para la reducción de la corrupción en obras públicas del Perú. Ahora pasamos al 4.2. Síntesis de cada argumento. En esta parte, de todo lo desarrollado en el párrafo, vamos a poner lo más importante, mejor dicho, lo más parafraseado posible de los argumentos planteados. Pues se pone la influencia de los nuevos métodos anticorrupción para un cambio de la sociedad. Y por último, 4.3, estrategia de reflexión final. Aquí mayormente puedes usar discursivas como formulación de preguntas, presentación de una cita de un autor o cita de cita. En este caso se usó una pregunta, que ¿es necesario la adición de nuevos métodos anticorrupción? Pues eso sería todo. Ahora continuaremos con nuestro último paso, el cual se trata de redactar nuestro ensayo según lo especificado en el esquema numérico. Empezando con nuestro párrafo de introducción, tenemos nuestro título, el cual se debe resumir en una frase, nuestra contextualización con su estrategia resaltada, el tema específico, la tesis y la anticipación. Cabe recalcar que debemos respetar nuestra redacción con los colores distintivos de cada parte. Continuamos con nuestro primer párrafo de argumento, nuestro argumento de generalización. Debemos tomar en cuenta referencias, los cuales tomen datos generales sobre el tema que vamos a hablar. En este caso, que nuestra redacción tome en cuenta los métodos preventivos
de la corrupción actual de nuestro país, hemos tomado dos ideas que las consideremos las terciarias, los cuales respaldan nuestro argumento principal, de las cuales daremos nuestros análisis y opiniones respectivas, además de congeniar una vez más todo, de manera resumida, en la generalización de las ideas. El segundo párrafo de argumentos es el autoritario, en el que, además de seguir la misma rúbrica del primer párrafo de argumentos, durante la mención de la idea terciaria se debe señalar de qué persona o institución se está tomando dicha referencia, ya que hacer un párrafo de argumento autoritario, la autoridad viene de una persona o lugar con gran importancia, además de sus respectivos análisis y opiniones. Y en esta ocasión no tocan ninguna generalización de ideas. Para finalizar, tenemos nuestro párrafo de cierre, en el que daremos un resumen de todo lo señalado durante los demás párrafos. Tenemos nuestra redacción de postura, nuestra síntesis de argumentos y nuestra estrategia de reflexión final. Al ser el párrafo argumentativo un tema controversial para todo tipo de público, se debe dar una reflexión de todo lo argumentado, con preguntas y posibles respuestas y ayudas para dicho tema a resolver. También debemos tener en cuenta ciertas pautas a la hora de dar nuestra redacción de un párrafo argumentativo para nuestro ensayo. En el caso de las referencias, deben estar en formato APA séptima edición, ya dependiendo de que sea a través de un video, una página web, un artículo, etc., se deben utilizar diferentes maneras de redacción, pero sobre todo a la hora de informarlo como un trabajo académico o universitario, se debe utilizar la sangría francesa para que nuestras referencias se vean de la siguiente forma mediante nuestros ejemplos. Con todo esto dicho, finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias, querido usuario, por tu atención y espero que esto te sirva para tus futuros proyectos.